No quiere ser oída. Ah, vale. Gracias. Entonces, gano. Admitir, admitir, admitir. Oh. Bueno, pero es muy bonito, Dinky, y es muy bueno también, y estará más que pendiente tuya. Sí, sí. Bueno, y es muy bueno también, que pendiente tuya. Madre mía, madre mía. Bueno, yo me estoy resistiendo, ya lo ves que me estoy resistiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, espérate que le voy a decir a Gloria que eres tú, porque... Gloria, Gloria, Gloria. Oiga. No, 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 tú no debes de hablar. Vale, entonces, sigue entrando gente. Bueno, no sé, Claudia, si prefieres esperar unos minutos a que entre más gente y luego te presento, o si podemos dar la presentación, siendo que son las 11 de la mañana, la hora marcada, o esperamos unos minutitos. No, no, yo no puedo ver la sala de espera, pero Sí, no, como... pero yo te digo que hay gente que está entrando, entonces podríamos, no sé, Bueno, esperar unos 5 minutos. bueno, cuando vos me digas. Sí, Ok, cuando tú me digas. Gracias. perfecto. Sí, es que normalmente tengo a unas personas aquí que son del seminario, que casi siempre están coordinando otras cosas, y resulta que hoy, como esa es la primera sesión del año, y luego además hay nuevo personal aquí en la facultad, entonces lo que llegué y me acomodé y todo, bueno, en fin. Bueno, veo queridos colegas y alumnos, y amigos y parientes. Hola a todos.
Bueno, pues van, uf, bueno, pues está entrando muchísima gente. Estoy aquí dándoles acceso. Bueno, son las 11:05. Entonces, dado que hay mucha gente y también me parece injusto hacerlos esperar, entonces pienso, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces ya directamente voy a pasar a la presentación. En fin, pues buenos días, buenas tardes. Este es el seminario de filosofía invulgare siglo XIII, siglos XIII, siglo XVII, sobre la emergencia del pensamiento filosófico, científico y político en lengua vernácula como origen de la modernidad. Yo soy Augusto Navamora, director y creador de este seminario, que se imparte en formato híbrido desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es jueves 2 de mayo, siendo las 11 de la mañana en la Ciudad de México, pero tenemos y esperamos asistencia de personas en distintos usos horarios, como se marcaban en el flyer: 13 horas Chile, 14 horas Argentina, 18 horas Portugal y 19 horas España y también Italia. Este seminario se realiza con apoyo del Consejo de Ciencias de México y aquí en la UNAM tenemos el respaldo del doctor Ernesto Priani como investigador anfitrión y también tenemos como grupo de investigador anfitrión de nuestros trabajos a los miembros del seminario Sigillum, que dirige el doctor Alejandro Flores y que es el canal a través del cual estamos transmitiendo por Facebook. Bien, pues hoy tenemos la enorme fortuna de contar con la presencia de la doctora Claudia Fernández Speyer, a quien agradezco mucho que haya aceptado participar e inaugurar los trabajos de este año del seminario. Estoy de verdad muy contento y honrado de tener aquí a la doctora Fernández, a Claudia, que ahora mismo está conectada con nosotros desde Argentina. Y paso a leer una brevísima semblanza biográfica. Bueno, aunque muchas de las personas que están conectadas seguramente ya la conocen, pero bueno, les voy a recordar algunas cosas. Claudia Fernández Speyer es doctoressa in lettere por la Universidad de Roma, magíster por la Universidad de Venecia y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Enseña lengua y literatura italiana en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González y en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, donde dicta el curso Lectura Dantis en italiano, que precisamente estaba marcado para hoy, pero Claudia nos hizo el favor de suspender su curso para hablar hoy en el seminario. La doctora Fernández ha dado numerosas conferencias y seminarios en dichas instituciones, así como también en la Harvard University y en la Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura italiana y traducción, y el libro que seguramente muchos conocen, Las traducciones argentinas de la Divina Comedia de Mitre a Borges. Actualmente coordina la Cátedra Libre Dante Alighieri en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí un dato muy importante que también seguro mucha gente conoce, pero si no, se lo recuerdo, que la doctora Claudia Fernández tradujo y comentó la Divina Comedia para la colección clásica de Coligüe, edición en 3 tomos publicada en 2021. Bien, pues cedo la palabra a la doctora Fernández, que ha titulado su presentación Eccello e Terra, poesía y filosofía en la Divina Comedia. Gracias, Augusto. Bueno, buenas tardes a todos y agradezco no solo la presentación tan generosa, sino también la invitación, que realmente me fue muy estimulante. El tema que se me propuso, la filosofía en la comedia, es realmente enorme y merecería un curso completo, porque el libro de Dante contiene exposiciones filosóficas provenientes de prácticamente todas las fuentes a las que Dante tenía acceso. El hecho de que una obra en verso incluyera términos, incluso discusiones filosóficas, no es una novedad de la comedia. Ya como muchos de los que están aquí saben, el movimiento del siglo XIII poético llamado Scuola Siciliana, que funda la lírica en Italia, ya contenía un fuerte aspecto filosófico. Pero la comedia, en su inédita variedad temática,
suele ser considerado una suerte de compendio del saber medieval que implicó la vulgarización de muchísimos términos filosóficos latinos, en algunos casos como el del corpus aristotélico de origen griego. A propósito de la filosofía en las obras de Dante, ya en este ciclo hay dos charlas de mis admirados amigos, Augusto y Mariano Pérez Carrasco, que creo que también está conectado, sobre la vita nuova y el convivio, así que ustedes pueden escuchar esos videos y de algún modo seguir la evolución de las ideas de Dante sobre esto a lo largo de su vida. Un tema que se mantiene, creo que invariado, es la polémica de Dante contra los que se llaman literati, los profesionales del saber, avaros de riquezas materiales e inmateriales como la fama o el prestigio, y por lo tanto no verdaderamente interesados en la filosofía. Esto permanece en la comedia y la consideración según la cual el verdadero filósofo es aquel que ama el conocimiento en sí mismo, en la comedia aparece representada en este viaje ascendente hacia la verdad suprema que el peregrino verá directamente en Dios en la última escena del libro. En primer lugar, me gustaría recordar una suerte de lugar común según el cual la filosofía es una materia importante de la Divina Comedia, privilegiada por quienes suponen, probablemente con razón, que Dante interrumpió la redacción del Convivio, el tratado filosófico, precisamente para emprender la composición del poema, como si hubiera entendido que sería más eficaz su mensaje filosófico-teológico si llegaba a través no de un tratado, sino de versos narrativos. Según esta idea, la materia del Convivio es la misma que la de la comedia, solo que en esta última la trama de aventuras y la belleza de imágenes y figuras logra divulgar de manera más placentera las verdades que se concentraban en el tratado, en el que por otra parte ya la metáfora de banquete en el que conviven comida y bebida hacía alusión a la dificultad de digerir esas verdades. Si esto es así, Dante en la comedia estaría poniendo en práctica aquella conjunción de utilidad e diletto, utilidad y deleite, que propone en el Convivio, probablemente en consonancia con la posición intermedia de la epístola de Horacio, Ars Poetica, en la diatriba entre la concepción hedonista y la pedagógica de la poesía, es decir, justamente la de la búsqueda de la utilidad a través del contenido y el placer a través de la forma. En efecto, en la comedia hay filosofía, pero creo que es bueno detenerse a hacer algunas distinciones. Como cualquier lector espontáneo advierte, la filosofía está presente de manera creciente en el purgatorio y el paraíso, es decir, los dos reinos de los salvados, y en el infierno, como libro, los conceptos y los términos filosóficos son más bien escasos. Creo que porque en el infierno como reino, es decir, entre los condenados, no hay posibilidad de amor al conocimiento, de esta disciplina que justamente es la filosofía. En efecto, en mi opinión, a las almas de los condenados se les podría atribuir la misma incapacidad de filosofar que Dante les atribuye en el Convivio a los ángeles rebeldes, las inteligencias, cito de la traducción de Mariano Pérez Carrasco, las inteligencias que están en el exilio de la suprema patria, las cuales no pueden filosofar, dado que en ellas el amor está del todo apagado, y para filosofar, como ya se ha dicho, es necesario el amor. Es decir, que en el infierno los fragmentos filosóficos son externos al mundo mismo de los condenados, envolviéndolos en la arquitectura divina que los excluye de su contemplación. Emblemático de este fenómeno son los discursos de los cantos séptimo y décimo primero del infierno, en los que ahora nos vamos a detener muy brevemente, no casualmente pronunciados por Virgilio, que claramente no es un pecador y que para llevar a cabo la misión de guiar a Dante en el más allá ha sido dotado de un conocimiento que claramente excede aquel que tenía como personaje histórico. En el caso del discurso, perdón, voy a compartir la pantalla porque empecé sin hacerlo y es saludable que puedan ver los versos. ¿Lo están viendo? Sí, 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 se ven. gracias. Gracias. Paso entonces al discurso del canto séptimo del infierno, en el que
Virgilio le da una respuesta al discípulo que había preguntado acerca de la fortuna, puesto que está viendo en la suerte eterna de los avaros y los pródigos, que acaba de ver, las trágicas consecuencias del amor errado por los bienes materiales. En esta ocasión, Virgilio hace su primera exposición filosófica en la que supera la visión clásica de la fortuna como deidad pagana caprichosa para incluirla en la providencia cristiana como ministra de Dios para la distribución solo aparentemente azarosa de los bienes del mundo sublunar, es decir, del mundo que habitamos. En esa explicación, que ahora, bueno, no nos vamos a detener, pero lo que me interesa señalar es que se puede vislumbrar el cosmos. Pueden ver que hay algunas palabras evidenciadas en negrita, como los cielos, la luz, resplandecer, y hacia el final de discurso, beata, lieta, sigode, feliz, goza, en bellas imágenes que redimensionan el paisaje subterráneo en que están los personajes de oscuridad y sufrimiento, recordando el llamado divino a elevarse en la vida. La palabra filosófica de Virgilio contrasta no solo con la lengua inhumana que abre el canto, recordarán muchos de los presentes que el canto séptimo se abre con la exclamación incomprensible para la mayoría, papé satán alepe, pronunciada por Pluto, sino también que contrasta con los gemidos inarticulados de los condenados, sin identidad ni palabra, e incluso con la lengua del Dante poeta, que por primera vez recurre aquí al lenguaje sarcástico que volverá en el bajo infierno para denigrar a fraudulentos y traidores. En el caso, en cambio, del canto 11º, la materia del discurso de Virgilio es el orden de los pecados del infierno. Es aquella fuente de la cual derivan los mapas del infierno que ustedes ven en las ediciones modernas. Allí Virgilio aprovecha una pausa insólita en el camino, justificada narrativamente por la necesidad de que Dante acostumbre su olfato al hedor del bajo infierno, para explicarle a Dante qué tipo de pecados ha visto hasta el momento y cuáles le falta ver. Ante una pregunta de Dante acerca de la condición de quienes están por fuera de la ciudad de Dite, es decir, del bajo infierno, el maestro hace mención a la filosofía de Aristóteles, subrayando la compatibilidad que se señala en más de una ocasión durante el libro entre la realidad cristiana y la filosofía antigua. Fíjense, aquí yo leo una partecita, voy a leer como suelo hacer en italiano, y quienes necesiten recurrir a la traducción la tienen en la pantalla. Ed egli a me perché tanto delira, disse l'ingegno tuo da quel che sole, ovver la mente dove altrove mira? Non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica pertratta le tre disposizioni che il ciel non vuole? Y bueno, y luego empieza con la clasificación aristotélica. Y también aquí, así como en la explicación sobre la fortuna parecía fugazmente la belleza del cielo, aquí el orden del inframundo se expone con el orden preciso de los versos. Virgilio clasifica a los pecadores enmarcando la tremenda y variada experiencia del viaje en un orden sistemático, de matriz justamente aristotélico-tomista. Como sistemática es la exposición, disponiendo cada categoría en un terceto y cada subcategoría en dos. El maestro reproduce en su discurso la perfecta arquitectura de la justicia divina. Esta arquitectura prevé un orden creciente de los pecados que los peregrinos visitarán en su descenso, jerarquía en la cual la razón cumple una función central, siendo de creación directa, aquella de la que depende la libertad. Su mal uso deliberado define la gran distinción entre los pecados de malicia. El fraude, dice Virgilio, es el que más desagrada a Dios. No casualmente, en medio de la limpidez expositiva, la descripción del octavo círculo por parte de Virgilio no es exhaustiva. Recordarán quienes tengan este canto presente que Virgilio, al detenerse en los diferentes tipos de fraude que pueblan las 10 bolge, los 10 zanjones que forman malebolge, el octavo círculo, además de que lo dice en desorden, deja algunos pecados como símile lordura, ¿no? Y otras mugres de este tipo.
Como se ve, el Dante escritor está siempre atento, tanto en los diálogos como en la narración y en las explicaciones filosóficas, a la correspondencia entre la materia de su poesía y el estilo que ésta merece. Y es muy significativo que el Dante peregrino se conmueva por la claridad de esta explicación y la agradezca justamente después de ser reprendido por no recordar bien los principios aristotélicos, exclamando en medio de ella, son los 3 últimos versos que tienen en la pantalla: O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi, che non men che saber dubbiar mi aggrata. Es un terceto precioso en el que se ve la participación emotiva del discípulo al aprender tan claramente algo. Como se ve en ambos casos, tanto en el canto séptimo como en el 11º, la exposición filosófica se ennoblece en contraste con la lengua de los condenados y la del poeta que describe su condición. Y en ambos casos es espontáneo asociar la filosofía con la obra perfecta de Dios, que incluye en su insondable justicia, por supuesto, también a los perdidos. Esta posición de los discursos filosóficos en medio de la narración cumple, como todo en la comedia, una función simbólica. Después, si les interesa, podemos detenernos en la justificación con más detenimiento de estas explicaciones precisamente en este momento del viaje de Dante. Así como Dante se nutre de filosofía aún en su conocimiento del dolor, la filosofía debe orientar hacia el bien aún en medio de la confusión del pecado, recordando el sistema de justicia que rige al universo como parte de la búsqueda de una vida feliz. Solo ya en ella, que en el libro la vida feliz está simbolizada por el paraíso, las verdades filosóficas serán objeto no solo de información, sino de contemplación serena y placentera. Veamos como ejemplo la imagen del efecto de una explicación de Beatrice acerca de cómo se corresponde cada círculo de los ángeles que Dante ve girar alrededor del luminosísimo punto que representa a Dios, con los cielos de los planetas, que en orden inverso de tamaño giran en torno a la Tierra. Es una explicación larga y compleja, y al terminar la exposición, el poeta ilustra su estado de ánimo con esta bellísima imagen. Come rimane splendido e sereno l'emisperio dell'aere quando soffia borea da quella guancia ond'è più leno, perché si purghe risolvere a roffia che pria turbava, sicché il ciel ne ride con le bellezze d'ogni sua paroffia. Così fec'io, poi che mi provide la donna mia del suo risponder chiaro, e come stelle in cielo il ver si vide. ¿En castellano o en italiano? ¿Mitad, mitad? Yo estoy leyendo en italiano, pero ustedes pueden leer en la lengua que quieran. Respondo a alguien que parece haber expresado su perplejidad. Entonces, ya en el Reino del Bien, materia de los otros 2 libros, la presencia de la filosofía es muy frecuente y en ocasiones aborda temas transversales a ambos, con la explícita aclaración en el Purgatorio por parte de Virgilio de que los mismos temas serán tratados con mayor profundidad por Beatrice en el Paraíso. De este modo, el maestro, como símbolo de la razón natural sin el auxilio de la gracia, expresa su propio límite, delegando en la teología representada por Beatrice el mayor desarrollo de la comprensión humana, aquel derivado por gracia en las Sagradas Escrituras. En particular, lo hace Virgilio al tratar temas de un peso filosófico notable y de verdadera centralidad en el sistema ético de la comedia, como son el amor y la libertad, que en efecto Beatrice retomará en el Paraíso. El mayor cambio cualitativo entre la presencia escasa de temas filosóficos en el infierno por un lado y en el purgatorio y el paraíso por el otro es el hecho de que ya no sea solamente él o la guía de Dante quien pronuncia estos discursos. El saber filosófico, claramente derivado de la verdad divina, es compartido por los salvados, naturalmente en menor medida por quienes todavía están purgando sus inclinaciones a los pecados capitales y en la máxima posibilidad humana por quienes ya están gozando de la visión directa de Dios. Es así que en el paraíso está teológicamente justificado que todos los personajes, independientemente de quienes hayan sido en la primera vida, puedan enseñarle a Dante toda la ciencia,
Así, por ejemplo, aún personajes de beatitud relativamente baja, como son las almas del cielo de la luna, pronuncian sentencias filosóficas, incluso haciendo uso, como Picarda Donati en el tercer canto del Paraíso, de tecnicismos filosóficos en latín, como esse in ecce, en rima en los versos 77 y 79. En el purgatorio, en cambio, se tiene la impresión de que a medida que las almas van subiendo y por lo tanto estando cada vez más puras, van adquiriendo autoridad para hacer exposiciones filosóficas. Así, además de Virgilio, entre otros, pronuncia un importante discurso filosófico Estacio, personaje excepcional, puesto que es el único del purgatorio que ha terminado su penitencia luego de casi 1300 años y acompaña a los peregrinos en su ascensión directa hasta el Edén. Es precisamente en su discurso que querría detenerme ahora por tres motivos. En primer lugar, porque ocupa casi íntegramente el canto 25, tiene 79 versos centrales, precedidos por 30 y sucedidos por 31 después, y considerado como el más exquisitamente filosófico de la cántica. En segundo lugar, porque la condición extraordinaria de Estacio, o sea, el hecho de que ya no tenga que purgarse, parece corresponder al noble tema sobre el cual se explaya. Y en último lugar, porque creo que, al menos hasta donde llega mi conocimiento necesariamente limitado de la bibliografía sobre el episodio, no ha sido indagado en profundidad el aspecto que acabamos de señalar en referencia a los discursos filosóficos del infierno, es decir, a la oportunidad o la ubicación del discurso filosófico en la trama narrativa del poema. Porque efectivamente, como ahora vamos a ver, en ese tramo del purgatorio hay discursos relativos a la poesía que parecen ser interrumpidos por este discurso filosófico. Para intentar establecer estos vínculos entre el contexto narrativo y el texto en cuestión, recordemos el contenido del canto 25 del Purgatorio. Dante acaba de llegar a la terraza de la lujuria y expresa con timidez, como un pichón de cigüeña que quiere volar pero no se anima, una duda que le surgió en la terraza anterior dedicada a purgar la gula. Quiere saber cómo las almas, si no necesitan comer, pueden estar tan delgadas como acaba de verlas. Virgilio, en vez de responder, le pide a Astacio que lo haga, haciendo evidente que el tema involucrado en la pregunta contiene un aspecto trascendente que lo excede. Estacio da una estupenda explicación que une ciencia clásica y teología cristiana. Una larga exposición que, si bien se ofrece en referencia a los golosos, en realidad comprende a todos los penitentes y a los condenados, porque concierne a la relación del cuerpo real que se tiene en la tierra con el cuerpo aparente del más allá. Para explicar las manifestaciones físicas de las almas de los muertos, Estacio se remonta al momento de la concepción, a la que de hecho destinará más tiempo. En síntesis, su razonamiento, que ya Dante había expresado en el Convivio, establece que el alma humana, habiendo sido creada para informar un cuerpo, es decir, para darle forma, en sentido aristotélico, aún después de separarse de él, es capaz de seguir sufriendo y gozando de sus afecciones y de manifestarlas externamente en su apariencia sensible. La explicación en sí tiene tres momentos, es muy larga, así que va en distintas pantallas, pero bueno, por supuesto no la vamos a leer completa. Y lo que la crítica, al menos a la que yo tuve acceso, mayormente hace es señalar las fuentes, que es un problema en el que no me detengo porque además me excede. Lo que sí me interesa es ver la relación que tiene esta explicación con los cantos que la rodean. Al comienzo, Estacio se refiere al semen masculino del que se formará el embrión, que va a ser después objeto del resto de la exposición, semen formado por la sangre más perfecta como agente instrumental de la generación, a la que los escolásticos le atribuyen una virtud activa que deriva del alma del padre, que es el agente principal. No sé si pueden ir siguiendo, son los primeros versos que están aquí en la pantalla. Pero si no lo pueden ir siguiendo, no importa, con que escuchen las pocas cosas que yo les digo a fines de esta exposición es suficiente. El semen, al unirse con la sangre femenina del útero, forma un coágulo, que es un término que en relación a la leche fermentada es tanto de origen clásico como bíblico.
Y en los versos 61 a 63, que estamos viendo ahora, espero, Estacio advierte que se acerca el momento crucial de la explicación. Es decir, cómo de simple animal este feto se vuelve humano. Y Estacio advierte bueno, una cosa importante que adelanto porque nos va a ser útil luego, es que para referirse a ser humano se sirva de la palabra fante, es decir, hablante. Y antes de referirse al origen del alma racional, que distingue al ser humano de los demás animales, Estacio polemiza brevemente con la doctrina averroísta, en la que no me detengo porque la próxima exposición de este ciclo va a ser sobre el averroísmo en Dante, pero que sí me interesa señalar, casi como indicación metodológica, porque por lo general cuando en medio de un discurso hay una polémica, es saludable, creo, preguntarse el porqué de esta polémica, qué importancia tiene para el texto mismo. En el caso de la doctrina de Averroes, que aquí, contra la cual aquí se lanza Estacio, reside en su implícita negación del dogma cristiano de la inmortalidad del alma individual, ¿no? Que por supuesto es central en toda la comedia. Y es significativo que Estacio, en el verso 67, apria la verità che viene il petto, lo invita a Dante a escuchar con el pecho, ya no con la mente, como había dicho antes de la explicación, en el verso 35, porque anuncia que la parte que viene es conmovedora también para el corazón. Recordemos que también en el anteúltimo canto del Paraíso, cuando San Bernardo lo prepara a Dante para escuchar la plegaria a la Virgen, que le va a hacer accesible la visión directa de Dios, hay algo análogo porque él le dice a Dante, e tu mi seguirai con l'affezione, sì che dal dicer mio lo cor non parti. O sea, seguime con la parte afectiva de tu ánimo, de manera de no alejar tu corazón de esto. Y entonces Estacio explica que Dios, el primer motor, se vuelve al feto con felicidad, casi admirado por lo que generó la naturaleza, y le infunde el alma racional, que se une con el alma vegetativa y con el alma sensitiva que ya estaban en él, asimilándolas en su misma sustancia y conteniendo en una sola alma sus tres funciones: vivir, sentir y reflexionar sobre sí misma, ¿no? Que vive, sente e se in sé rigira. En los versos 76 y 78, que son los primeros que tienen aquí en la pantalla, para que Dante comprenda mejor la unión entre lo espiritual, es decir, el alma racional de creación divina directa, y lo material, el alma vegetativa y el alma sensitiva de generación natural, Estacio da el ejemplo de la unión entre el calor del sol como elemento inmaterial, aunque físico, y el humor de la vid, que juntos forman el vino. Recién en el verso 79 la exposición se acerca a la pregunta de Dante, que era cómo las almas pueden estar delgadas si no necesitan alimentarse. Estacio comienza a explicar qué sucede cuando el cuerpo muere y el alma se suelta de él, con imágenes visuales que anticipan la visibilidad que adquieren los miembros aparentes. Pueden ver marcado en negrita estas imágenes: el vapor de lluvia que forma el arco iris, la llama que se amolda a la forma del fuego. Estacio explica la formación del cuerpo aparente en el aire del más allá. Y finalmente llega a la respuesta esperada, es decir, que dotadas de todos los sentidos, las sombras no solo pueden hablar, reír, suspirar y llorar, sino que también adquieren el aspecto que les imponen sus deseos y aflicciones. Como se puede ver durante la generosa explicación, los tecnicismos escolásticos conviven con imágenes, vino, arcoíris, fuego, y además la acción narrativa no se detiene. Mientras Estacio hace su exposición, los peregrinos siguen subiendo y han llegado a la última cornisa, donde los penitentes, caminando dentro del fuego y gritando ejemplos de castidad, hacen cicatrizar la llaga de la lujuria. Allí, en ese
lugar del purgatorio, pero narrado en el canto siguiente, en el 26, Dante encontrará a Guido Guinizelli y Arnaud Daniel y definirá su genealogía como poeta en lengua vernácula. Venimos de notar que el ser humano es evocado por Estacio como hablante. Creo que el término es un indicio de la contigüidad entre la condición del poeta y del hombre en general. A propósito de esto, que es lo que voy a intentar mostrar a partir de ahora, es significativo que la explicación de Estacio para responder una pregunta sobre la condición de los cuerpos aparentes de las almas se remonte al origen mixto de generación natural y de creación directa de Dios, porque además de sugerir un nuevo nacimiento en la vida, sugiere la idea según que querría compartir con ustedes, según la cual el origen humano en el que se encuentran la materia y el espíritu tiene una analogía a la que Dante le atribuye a su propio poema, también mixto, de cuerpo y alma, de algún modo, como voy a tratar de mostrar. Dicho esto, veamos qué lugar ocupa esta larga explicación que es crucial, dado que trata de la intimidad entre cuerpo y alma en la estructura del poema. La primera observación que se impone es la del número 25 del canto. Si se tiene en cuenta la materia de la explicación de Estacio y su ubicación propedéutica al episodio que narra el encuentro con los lujuriosos, es evidente la relación que se establece con el número de la Anunciación, es decir, del día de la encarnación de Cristo, emblema de esa unión entre lo humano y lo divino que permite la salvación de los cristianos el 25 de marzo, fecha en la cual además algunas ciudades medievales, incluida Florencia, comenzaban el año, ¿no? El anno ab incarnatione, y que la tradición hace coincidir con la creación de Adán y con la crucifixión, y que, como es claro, son justo 9 meses antes a la Navidad, también de número 25. Según algunos estudiosos, Dante iniciaría el viaje al más allá precisamente en esta fecha, lo que indicaría la voluntad de asignarle a este la idea de una nueva vida, como también ha sido observado que habiendo nacido Dante en 1265 y habiendo muerto Beatrice en 1290, el paso de la mujer amada a la gloria se da cuando él tiene 25 años, edad en la que según el convivio termina la adolescencia. Estas recurrencias me parecen significativas en relación con la materia de la concepción que aparece en el canto. Cabe preguntarse entonces qué materia análoga aparece en los otros cantos del mismo número, en el 25 del infierno y del paraíso, estableciendo una relación vertical entre las tres cántigas. En efecto, aún en contextos narrativos independientes de este, se pueden encontrar alusiones significativas al tema central de este canto del purgatorio. El canto 25 del infierno es el segundo dedicado a la séptima bolgia, la zona del octavo círculo en el que están castigados los ladrones. El contrapaso de los ladrones, recordarán algunos, que es de compleja interpretación, consiste en sufrir metamorfosis aparentemente aleatorias, inesperadas incluso para los mismos condenados, en reptiles. Dante las describe minuciosamente con un nivel de detalle y un dinamismo plástico realmente asombrosos, aún dentro de la asombrosa Divina Comedia. En este nuevo canto dedicado al episodio que había empezado en el anterior, hay dos elementos que permiten asociarlo a la materia del canto 25 del Purgatorio. En primer lugar, un detalle léxico, la alusión al seme, a la semilla pistoiese de Vanni Fucci, el último ladrón con el cual Dante tiene un contacto y que le hace una profecía terrible y que después hace un gesto blasfemo. Es decir, con semilla, Dante alude al origen genealógico de la ciudad de Pistoia, como atribuyéndole la bestialidad de este personaje. En segundo lugar, y esto es mucho más significativo, en este mismo canto 25 del infierno hay un desafío poético a los autores latinos que han descrito metamorfosis y que convendría leer. Taccia Lucano mai la dove tocca del misero sabello e di Nasidio e attenda a udir quel cor si scocca.
taccia di cadme d'aretuso video, che se quello in serpente, quella in fonte, converte poetando, io non l'invidio, che due nature mai a fronte non trasmutò, se chiamen due le forme, a cambiar lor matera, fosser pronte. O sea, ya ha narrado algunas metamorfosis, va a narrar una muy especial y hace esta iactatio, esta jactancia ante quienes lo han precedido describiendo metamorfosis. Contrariamente a lo que ven en este pasaje algunos estudiosos, yo no creo que pueda tratarse de una jactancia de superioridad poética, si Ovidio y Lucano son dos de los poetas de los cuales el peregrino se coloca en el primer momento de reconocimiento de su vocación poética, narrado en el canto cuarto del infierno, y si el mismo largo inquietante episodio dentro del cual está inscripta esta parte, hay muchísimas citas y alusiones de estos grandes autores latinos. Yo creo que la interpretación de esta iactatio, la más razonable, es la de Gabriele Muresu, quien sostiene que los términos forma, naturaleza y materia, que allí los ven en negrita en la pantalla, son tecnicismos aristotélicos en medio de una descripción de las metamorfosis vistas por Dante en el infierno, que las vuelve compatibles con la filosofía. Así, en oposición al verbo poetare, que ven en rojo, el Dante poeta estaría definiendo a su propia poesía como realidad verosímil de una verdad análoga, digamos, a las alegorías teológicas en las cuales también lo literal es cierto. Según esta interpretación, Ovidio y Lucano pueden inventar metamorfosis, poetando, mientras que Dante debe contar lo que vio, que en efecto es posible según la ciencia. No son las formas, que en el caso de los ladrones son las almas, las que se modifican, sino sus materias, los cuerpos que asumen de hombres o de reptiles. Esa relación con esta concepción de poesía inspirada en una visión dada por gracia divina y por lo tanto real, que aparece como superación del modelo de los poetas clásicos que pueden poetar inventando, que se vuelve enormemente significativo el comienzo del canto 25 del Paraíso, es decir, aquel que completa la serie vertical de los cantos 25. Leamos este maravilloso pasaje. Semmai continga che il poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che formi serra del bello vilio vio dormì agnello, nemico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce mai, con altro bello, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Farò che nella fede che fa conte l'anime a Dio, cui vintra io e poi, Pietro per lei, si mi girò alla fronte. Este pasaje tan importante y tan bello expresa el anhelo del escritor de volver a Florencia, de la que inocente como un cordero fue echado por los lobos que dañan a la ciudad con la crueldad de la falsa acusación y la condena. Si el poema sacro que está terminando, en el que han colaborado el cielo y la tierra durante años en los cuales se debilitó volviéndose delgado y canoso, le abre las puertas de la ciudad para ser reconocido como poeta en la fuente de su bautismo con el capelo de los cardinales. Es decir, que Dante pide no ser coronado en el Campidoglio, como sería propuesto por Giovanni del Virgilio, donde se coronaría luego a Petrarca, sino allí donde había entrado a la fe, por la que luego en el viaje al más allá lo celebró San Pedro. Justamente este pasaje interrumpe la narración después del examen sobre la fe que le hace San Pedro y antes del que el peregrino está por sostener sobre la esperanza. Así, en esta apertura nostálgica de la ciudad perdida, con una naturalidad sorprendente, la escritura del poema se presenta como acto de fe de un humano que se pone al servicio de lo divino. La palabra poeta, que Dante aquí se da a sí mismo y suele dar a los antiguos, implica una misión profética, en su caso excepcional después de la revelación. El peregrino que se había puesto sexto detrás de los grandes poetas antiguos en el noble castillo del Nimbo, y que, como veremos en el Purgatorio,
como veremos, en el purgatorio se había declarado parte de quienes escriben inspirados por el amor en el canto 24, e hijo de Guinizelli como rimador en parlar materno en el canto 26, está por terminar su misión, seguro de su integridad moral, con el cuerpo cansado y la voz ronca. El pasaje es muy significativo también porque es el único en el que se declara que las tantas profecías que había recibido Dante durante su viaje efectivamente se cumplieron y está escribiendo fuera de Florencia, y eso ayuda a confirmar también que aquel Dante que había sido nombrado por Beatrice en el paraíso terrestre es Dante Alighieri, justamente en el momento en que su obra, que había sido definida como comedia en el infierno y como sacrato poema en el purgatorio, perdón, en un canto anterior del paraíso, en el 23, ahora se define como poema sacro. Este hecho de que hayan puesto mano el cielo y la tierra, Dios inspirando a Dante y Dante como escriba, implica que no solo entrega su inteligencia a la tarea divina, sino también su cuerpo. De ese esfuerzo sublime, de tantos años de destierro penoso y frágil, el peregrino destinado a la salvación eterna querría descansar en Florencia. Y también en este canto 25, luego del examen sobre la esperanza, vuelve a aparecer el tema, presente en el 25 del Purgatorio, de la relación entre cuerpo y alma, en un último episodio en el que Dante intenta ver el cuerpo del apóstol Juan, esforzando su vista en vano, como quien intenta ver un eclipse, siguiendo una leyenda popular según la cual había sido asumido en cuerpo y alma en el momento de la primera muerte. Juan, de manera contundente, niega tal idea y le pregunta: perché t'abbagli per vedere cosa che qui non ha loco? In terra è terra il mio corpo, i saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro son le due luci sole che saliro, e questo apporterai nel mondo vostro. Es decir, que no solo le dice a Dante, solo Cristo y María fueron asumidos en cuerpo y alma, sino que le encarga que lo cuente en su libro. Si ponemos en relación esta declaración con lo aprendido por el peregrino y por nosotros en el canto 25 del Purgatorio, podemos deducir, creo, si algún colega aquí me corrige, se lo agradezco, que solo Cristo y María gozan de esta condición desde la primera muerte precisamente porque son los dos humanos cuyo origen sin pecado difiere de todo el resto. Juan, aún estando destinado a ser el gran apóstol, ha recibido al alma racional en el vientre materno, como todos nosotros, según ha explicado Estacio. En el canto 25 del Purgatorio, entonces, podemos ver la inscripción en una serie vertical en la que se tematizan no solo el origen y la relación entre cuerpo y alma, sino también la mención de la propia tarea como poeta, en el caso del infierno como superación espiritual, filosóficamente compatible con las verdades aristotélicas, y en el caso del paraíso, en el deseo de reposar el cuerpo viejo y cansado en Florencia, coronado en la fuente por la que entró a la fe. Creo que es bastante claro que en esos cantos se presenta el doble origen espiritual y corporal de la verdadera poesía, y en mi opinión no es casual que el canto 25 del Purgatorio presente el doble origen del hombre, en la generación natural del cuerpo y la creación divina del alma, precisamente en el medio de dos cantos en los que Dante se detiene en su condición de poeta, como inspirado por Dios y como generado naturalmente en su lengua vulgar, en relación, en este último caso, con los modelos de Arnau Daniel y Guido Guinizelli. Es decir, que hasta ahora lo que intenté es ver la inscripción del discurso de Stazio en una serie vertical con los otros cantos 25, y ahora paso a su inscripción horizontal en relación con los cantos que lo rodean. En efecto, como ustedes saben, el último tramo del Purgatorio como reino, antes del acceso al Edén, que ocupa los últimos cantos del Purgatorio como libro, está dedicado a la reflexión acerca de la poesía. Sin embargo, como ha sido notado por Mirko Tavoni, en ninguno de esos episodios se menciona el término poesía ni el término poeta.
En el célebre episodio que estamos viendo, aquel donde aparece por primera vez la expresión dolce stil novo, Bonagiunto Torrigiani da Lucca reconoce a Dante como el renovador de la poesía y al referirse a ella habla de nove rime, stilo, no dice nunca poesía. Y la célebre respuesta de Dante, i mi son un che quando amor mi ispira noto, e a quel modo che ditta dentro vos significando, también allí, digamos, que es una expresión que permite asociar su epíteto de scriba dei no solo a comedia, sino a una parte al menos de su poesía juvenil, que precisamente a partir de aquí llamamos stil novista. Fíjense que Dante aquí enfatiza la expresión que había usado Bonagiunta diciendo trasse fore, como expresó algo que tenía dentro de sí, enfatizando la inspiración del amor divino de su poesía. En el canto 26, en cambio, después de la explicación filosófica de Estacio, se subraya el carácter material de la escritura en relación con la filiación humana de las propias rimas. En ese episodio, las almas de los lujuriosos reconocen que Dante está vivo porque su cuerpo proyecta una sombra en el fuego en el que se están purgando. Y en este pasaje que estamos viendo, me parecen significativas no solo las expresiones corpo ficticio, o sea, cuerpo aparente, y o se te ardo, tengo sed y ardo, que de algún modo retoman la explicación de Estacio del canto anterior, sino también me parece interesante la reverencia del peregrino hacia las dos poetas que lo preceden, que están marcadas en rojo, ¿no? Se trata de una observación. Los dos poetas que lo preceden claramente son Virgilio y Estacio. Dante está caminando como siempre detrás, pero en este caso creo que es una observación dicha al pasar en una subordinada que recuerda la relación de Dante con los maestros antiguos justamente antes de que el peregrino declare su filiación con los contemporáneos. Como también me parece significativo el modo en el cual Dante responde, como se lee aquí en los versos 55 del 56 al 57, que están marcados en negrita los términos. Dante recuerda las partes de su cuerpo con más detalle que en otras ocasiones análogas, y luego en el verso 64, que ustedes tienen marcado en rojo, le pide al espíritu con el que está hablando que revele su identidad para poder escribir más papeles, enfatizando la materialidad de aquella escritura que 2 cantos atrás había definido como inspiración del amor divino. El espíritu con el que habla, como ya anticipé, es Guido Guinizelli, aquel poeta boloñés en el que los jóvenes poetas stilnovistas habían reconocido un maestro, o al menos así lo llamamos, luego de que Dante escribiera, como vemos ahora, que fue como un padre de ellos. En esta parte la podemos leer velozmente, quali nella tristizia di Ligurgo si fer 2 figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, quand'io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai, rime d'amor usar dulci e leggiadre. Bueno, Dante, sabiendo que está Guinizelli allí, querría lanzarse a salvarlo de las llamas, pero por supuesto no lo hace. Aquí es interesante que Dante, antes de referirse a Guinizelli como padre, presente el símil de los hijos de Psípila, Toante y Eunoeo, que al ver a su madre en el patíbulo acuden a rescatarla de entre las lanzas. De este modo, la filiación humana recuerda sus dos componentes, masculino y femenino, en coherencia con la reciente explicación de Estacio, subrayando el amor que deben los hijos no solo al verdadero padre, con mayúscula, sino también a quienes los generaron naturalmente. Y al mismo tiempo, a través de esta comparación, se presenta el vínculo entre la condición de hijo del ser humano en general y la del poeta, hijo metafórico de una joven tradición que, como la carne, le transmite la lengua materna. También aquí, como puede notarse en los versos evidenciados, la expresión para referirse a la poesía erótica es rime d'amor,
recuperando además el atributo dolci, que permite ligar esta declaración a la del Purgatorio 24 sobre el dulce stil novo. Es evidente que la conciencia de grupo que se manifestaba allí, ¿no? Que Dante había corregido el colui que como son un que, digamos, es interpretado casi unánimemente, creo, por la crítica como soy uno de los que, es decir, la conciencia del grupo que se manifestaba allí, se retoma a través del plural del verso 98, cuando Dante dice mio e degli altri miei miglior che mai, que justifica también el plural de los hijos de Ipsípila de la comparación. Son todos elementos que evidencian la continuidad entre los cantos 24 y 26, aparentemente interrumpidos por la explicación de Estacio. Pero si en el canto 24 se enfatizaba la inspiración divina de esa dulzura, aquí la escritura muestra sus rasgos más materiales, no solo en la mención de los papeles que Dante deberá llenar, sino también en sus consideraciones sobre la poesía misma de Guinizelli, cuando Guinizelli le pregunta por qué está tan emocionado de verlo, y Dante contesta, «Li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri», o sea, las tintas. Este breve y conmovido discurso contiene nuevamente el adjetivo dolci, casi como rasgo genético que se transmite del padre a los demás poetas, y presenta el uso moderno que justifica la doble filiación de Dante, que se declara heredero no solo del mundo antiguo, de los poetas detrás de los cuales se está caminando reverente, sino también del magisterio en lengua vernácula. En efecto, en un gesto de humildad, en los versos siguientes, Guinizelli le señalará a Arnaud Daniel como el mayor fabbro del parlar materno, el mayor artesano de la lengua materna, aquella que se transmite a través de las generaciones y que solo en el último tiempo moderno se ha vuelto lengua poética. Es en relación con estas rimas de Guinizelli que aparece nuevamente la materialidad de la tinta, casi complementaria de los papeles que Dante deberá llenar para narrar este encuentro. Llego así al problema central que me propuse indagar, es decir, la presencia aparentemente digresiva o disruptiva de la mayor explicación filosófica del purgatorio en medio de cantos dedicados a la poesía. Según he tratado de mostrar, mi idea es que Dante quiere recordar la doble pertenencia del hombre a la naturaleza y la eternidad, el compuesto de cuerpo y alma unidos en un vínculo destinado a durar, precisamente cuando se está inscribiendo en la tradición de lengua vernácula que complementa el aspecto trascendente de la poesía del que ha hablado hasta ahora. Creo, para terminar, que el mismo texto del canto 25 del Purgatorio da indicios de esta relación. Además del término fante, que ya hemos señalado, es notable la decisión del Dante escritor de que la gran disquisición filosófica sobre embriología humana la de un poeta, que a diferencia del poeta Virgilio ya está salvado. La extraordinaria condición de Estacio, el hecho de que esté todavía en la montaña del mundo, pero puro, por derecho perteneciente al paraíso, parece hacerlo idóneo para discurrir sobre el doble origen del ser humano. Pero además, dado que Estacio, como se cuenta en un episodio anterior, se ha salvado gracias a la lectura de la Eneida y de la Éloga cuarta de Virgilio, su carácter de convertido gracias a la poesía clásica lo vuelve casi un eslabón entre los maestros clásicos de Dante y los salvados necesariamente cristianos. También creo que es relevante en este sentido que la mayor explicación filosófica del purgatorio la haga un poeta. No, perdón, esto ya creo que quedó claro, voy a pasar al final. El hecho de que Estacio sea un poeta no es solo un dato extratextual biográfico, sino que, como observamos, el mismo discurso del canto 25 está adornado de figuras e imágenes, sugiriendo el vínculo inextricable, precisamente en relación con el origen mismo del alma racional, entre verdad y belleza. Mi idea entonces es que la doble inscripción de Dante en el selectísimo grupo de los poetas antiguos, debido a la inspiración divina de su obra, y la nueva como hijo de Guinizelli, se corresponden con la doble pertenencia del hombre, cuerpo y alma. Para terminar, querría compartir con ustedes
los últimos versos del poema, en que dos audaces términos parecen remitir a esta doble pertenencia de la poesía. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgevi il mio disio velle, sì come rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Aquí Dante, tocado por un rayo de gracia que le revela la doble naturaleza del Hijo, humana y divina, sufre un rapto místico que desbarata sus capacidades mentales. En ese estado inefable, el movimiento que el motor imprime en el cosmos hace girar en perfecta concordancia el deseo y la voluntad del peregrino, unido excepcionalmente a la condición de los salvados. La palabra disio, el deseo de las rimas eróticas en lengua vernácula, y la voluntad moral, el velle, que propone Dante en un audaz latín técnico, en esta rima final, parecen recordar al terminar el libro la doble filiación del poeta. Así, en las dos lenguas que Dante honró en la vida, la del amor y la del estudio, el deseo humano que estuvo en la base de su generación y la voluntad de conocer del alma racional, que lo elevó de su primera filosofía hasta la última verdad en Dios, se cierra el libro en el que han puesto mano el cielo y la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Supongo que es una lástima que no se escuchen los aplausos en el Zoom. Te agradezco. Ahora pasamos a un... Normalmente nos tomamos en el seminario una hora para hacer algún comentario. Yo obviamente tengo algunas cuestiones, dudas, pero bueno, pasamos ya directamente a las personas que quieran comentar algo, si quieren alzar la mano o si me lo comunican, no sé, quizá los dantistas seguramente tendrán alguna cosa que comentar en concreto. Estoy pensando en que Juan Varela Portas trató ese canto del purgatorio. Pero bueno, en fin, alguien, por favor. Es que noté que alguien había alzado la mano, pero no sé. ¿Nadie? Están un poco tímidos. Hola, buenas Adelante, tardes. adelante, Juan. Nada, lo hago solo por romper el hielo, porque tampoco... Juan. Bueno, ante todo, darte las gracias, Augusto, por organizar este seminario y porque podamos participar desde tan lejos. Hoy estamos aquí en Madrid, estamos en fiesta, porque es el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y ha sido un regalo, un auténtico regalo el poder escuchar esta magnífica conferencia de Claudia. Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Es que me encanta el modo que tienes de leer la Divina Comedia. Me da la sensación de que te haces siempre las preguntas justas y necesarias, porque creo que lo más importante es hacerse bien las preguntas, ¿no? Y preguntarle al texto lo que el texto nos puede responder y no otras cosas. Y creo que tú eso lo haces de una manera absolutamente magnífica. De verdad que me gusta muchísimo tu modo de abordar el texto de Dante. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias. Y creo que el análisis que has hecho es, o sea, lo comparto al 100% y nos lleva a una conclusión. Perdonad, es que estoy con un poquito de alergia. Nos lleva a una conclusión o sea, a la cual de alguna manera nuestros análisis nos han llevado por otro camino. Y es que en realidad la filosofía, bueno, y la teología, ¿no? En la Divina Comedia está perfectamente encarnada en la poesía. Es decir, que la poesía abarca, contiene filosofía y teología, y en ese sentido para Dante es superior a la filosofía y la teología, y la abarca y la encarna en la propia práctica poética. Quiero decir que de alguna manera distinguir pasajes filosóficos de pasajes que no lo son es un poco forviante, ¿no? En realidad,
cuando analizamos, por ejemplo, lo que has acabado de analizar de el pasaje del Canto de los Ladrones, ¿no? Que normalmente se considera como un pasaje poético, ¿no? En la jactanza de Dante, y en cambio, efectivamente, tiene una serie de elementos filosóficos fortísimos que tienen que ver con lo que Dante está viendo, con las imágenes que Dante está viendo, y por lo tanto tiene que ver con la naturaleza pecaminosa de los ladrones, de lo que hacen los ladrones. Entonces Dante está transmitiendo a las imágenes y a las palabras una serie de conceptos filosóficos, una serie de conocimientos que transmite, digamos, de una manera distinta a la que hacen los filósofos y los teólogos. Sí, por ejemplo, Tomás de Aquino tenía mucha desconfianza hacia el papel de los poetas y hacia el uso de las imágenes dentro de la filosofía y de la teología, porque pensaba que era mejor utilizar simplemente razonamientos abstractos. Dante piensa todo lo contrario. La mejor manera de transmitir esos conocimientos abstractos es encarnándolos en imágenes y en palabras. Y creo que el análisis que tú has hecho de ese pasaje, bueno, de esa parte del purgatorio, llega a las mismas conclusiones y lo demuestra claramente. Y también me parece muy importante la conexión con el canto 25, efectivamente, que yo he publicado el año pasado una lectura de ese canto absolutamente magnífico, y creo que es muy convincente la relación que haces. Así que muchísimas gracias. No me alargo más para no monopolizar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, José, por favor. Quiero agradecer la invitación, tanto de estar presente hoy día como en la próxima oportunidad. Y quiero felicitar a Claudia, sobre todo por esto que tengo aquí en mi mano, que es su edición de la Comedia, o sea, de la Divina Comedia. He trabajado ya bastante con estos libros, porque yo estoy haciendo todo un trabajo filológico comparativo, y lo recomiendo de todas maneras. ¿Por qué? Porque es un comentario muy claro, muy preciso, sin ser necesariamente didáctico, es decir, está al alcance de cualquier persona, desde el simple aficionado hasta el especialista más amplio. Es un trabajo muy, pero muy bueno, realmente. Ahora, filológicamente yo estoy haciendo otro trabajo paralelo, que tiene que ver más que nada con la estructura del texto, pero ese es otro asunto. Y agradecer también a Claudia su buena disposición para colaborar conmigo con algunas cosas, como por ejemplo cuando fue especialmente a una biblioteca a la que yo no tenía ningún acceso desde aquí de Santiago de Chile, para verificar algunas lecciones en una traducción de la Divina Comedia que me parecía que era un falso y efectivamente lo era, ¿no? Gracias a la collatio que ella desarrolló. Así es que lo mínimo que puedo hacer es agradecer, digamos, ante todos ustedes, la excelente actitud que ella ha tenido y por el buen trabajo que le ha entregado a cualquier tipo de público y a todos los colegas con su traducción y su comentario de la comedia. Y referente a lo que he escuchado hoy día, tengo que decir que, como siempre ocurre con Dante, es tan difícil abarcar una temática tan amplia en un espacio tan pequeño, ¿ya? Me hace pensar en San Agustín, con la historia del niño que quería con una conchita sacar el agua del mar para meterla en un agujerito que tenía en la playa, ¿no? Pero aquí realmente hay que empezar. Yo hace muchísimos años que estoy examinando este texto, que estoy reflexionando al respecto. Claudia es una mujer mucho más joven y ya ha dado muy buenos resultados hasta el día de hoy, y creo que los va a seguir dando. Además que me ha dejado una vara muy alta,
puesto que efectivamente yo voy a tener que hablar un poco de Averroes. Y en este caso, lo que más me ha gustado de su presentación, ya esto es una opinión muy personal, es que haya hecho la relación entre los cantos 25, haciendo también la relación con Ab Incarnatione, con el inicio del año eh, civil en Firenze, puesto que yo me doy el lujo de escribirle a los amigos florentinos ese día para decirle que estamos empezando realmente nuestras actividades porque estamos en el giorno de la Santísima Annunziata, ¿no? Así es que, por un lado, una excelente información, un excelente análisis y por otro lado, despertar inquietudes. Y a mí me ha despertado muchísimas inquietudes todo lo que ha dicho Claudia. Así que felicitaciones. Gracias, José. Gracias, muchas gracias, José. José Blanco Jiménez. ¿Alguien más tiene algún comentario? Por favor, los conmino para también, como dice Juan, no monopolizar la palabra rosa, por ejemplo, que le veo por ahí, o pura, en fin, personas que formamos parte del seminario que se daba en Madrid, el seminario de estudios dantescos. ¿Nadie más? Bueno, si nadie quiere hablar, entonces yo tengo, no es comentario ni nada, finalmente pienso que es una cosa que de todos modos hubiera dicho o sea, cuando leí el tema de la presentación, porque es algo que a mí me interesa de manera en concreto. Ahora mismo no puedo retomar los hilos que has tendido muy interesantes en tu presentación. Cuando yo escribí un artículo para aquel libro que es el libro de homenaje a Carlos López Cortés. Y ahí me propuse hablar de dos temas, bueno, en fin, de un tema y de cómo Dante aborda ese tema, que es el tema de la naturaleza humana. Y es el modo en que Dante, como toda digamos, la civilización medieval y bueno, ya desde antes, concebía que el ser humano era un ser, digamos, que tenía dos naturalezas, ¿sí? Una naturaleza inmaterial, una naturaleza material, una naturaleza que tiene un alma y otra naturaleza que es la naturaleza de bestia. Y la manera en cómo Dante habla del tema, pues es una forma, lo hace de maneras distintas. Y a mí la cosa interesante, por ejemplo, del Purgatorio, del Purgatorio 25, la señaló Juan de forma muy interesante, Juan Manuel Laportas, porque dice que luego cuando nos vayamos al más allá, te vas a llevar lo humano. Entonces decía Juan, pero este humano, ¿qué es este humano? ¿No? Porque la naturaleza humana es una suma de dos naturalezas, no hay una sola naturaleza propia. Aquí no voy a resolver el tema, simplemente estoy comentando el asunto porque sí me interesa saber tu opinión sobre si lo has notado, por ejemplo, sobre si al momento en el que Dante está hablando precisamente de la naturaleza humana, porque ese es, digamos, el tema de fondo, ¿no? O sea, el ser humano es un ser que puede hablar. Eso es una manera de marcar, de señalar qué tipo de ser, al qué tipo de ser está tratando de describir. Y entonces, luego, la parte que me parece interesante es cómo Dante asumía los modelos de la escolástica medieval y en concreto los modelos analógicos que tanto le gustaban a Santo Tomás, ¿no? O sea, Santo Tomás hablaba de algo y trazaba una analogía, ¿no? Entonces, las analogías que a mí, o que yo he ido analizando por ahí, son las analogías que tienen que ver con la percepción visual, ¿no? O sea, del mismo modo como se activa el diáfano, de este mismo modo pasa esto, ¿no? O por ejemplo, cuando habla de que el ojo tiene una naturaleza aérea y una naturaleza acuática, entonces ese es el modo en que hace que la luz active el diáfano. Pero al mismo tiempo el ser humano, eso en el convivio, dice que es como una persona que está metido en el agua, pero solamente hasta el cuello, ¿sí? Entonces la parte que está arriba está en el aire y la otra parte está en el agua. Y esa es la manera en cómo describe Dante al ser humano. En fin, es un comentario general, sobre todo porque tiene que ver con
con la manera en como Dante atrae hacia sí las fuentes del saber medieval, por ejemplo, en el caso de Purgatorio, de la semilla, bueno, el semen y cómo se va uniendo, y si tú has notado, no sé, algún tema obsesivo, sobre todo con respecto al asunto de las analogías, que eso es una cosa que a mí me interesa, ¿no? O sea, las comparaciones que Dante traza a cada paso, ¿sí? Porque las va trazando, digamos, de manera natural. En fin, no sé si es un comentario, una pregunta o algo así, pero bueno, yo también te agradezco mucho tu presentación y yo también estoy de acuerdo con Juan en que la música de Dante se escucha muy bien cuando la lees tú. En fin, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Realmente estoy halagada de que tan eximios estudiosos por lo menos no se hayan revelado instantáneamente ante mi propuesta. En relación con las analogías, creo que debería responder Juan, realmente, que ha estudiado con profundidad este tema, pero a propósito de una cosa que dijiste al pasar, Augusto, acerca de qué es lo que subsiste, ¿no? ¿Qué tipo de naturaleza del hombre subsiste? Creo que efectivamente allí hay por lo menos dos problemas en el texto mismo, más allá de los comentarios y de las fuentes. El primero, digamos, es el problema del cuerpo aparente, porque es evidente, Dante lo dice innumerables veces, que él trata con espíritus, que a veces llama sombras, no con almas, y que él es el único que tiene a su cuerpo consigo. Pero bueno, por supuesto, son almas con aspecto antropomórfico y que en algunos episodios tienen aparentemente materialidad y en otros no. Es decir, cuando en la entrada del purgatorio Dante intenta abrazar a Casella, a su amigo músico, y no lo logra, y se vuelve con los brazos 3 veces al propio pecho, eh, surge un tema que está presente bastante en el antipurgatorio, en los primeros cantos, relacionado también con el hecho de que solo él proyecta sombra y no Virgilio y no las almas. Y Virgilio allí advierte, creo que nos advierte a todos, que Emato es temerario, quien espera comprender de qué modo la justicia divina dispone cuerpos que no tienen una materialidad a percibir sensorialmente, ¿no? Pero bueno, quien viene de leer el infierno no puede evitar preguntarse el episodio de Filippo Argenti, si no mostraba una cierta materialidad también por parte de los espíritus. Es decir, que yo creo que es una de las grandes cruces de la comedia, realmente uno de los grandes problemas críticos, de la materialidad de los cuerpos inmateriales que tienen todas las almas en el más allá, en la espera de el encuentro con el cuerpo, digamos, después del juicio final. Es efectivamente un tema que yo nunca estudié, pero que me preocupa mucho porque hay una aparente contradicción, digamos, entre esta incapacidad de Dante de abrazar algunas almas y, por otro lado, algunas escenas del infierno. Pero yo tiendo a creer siempre que Dante es perfecto y que si vemos una contradicción es porque tenemos que estudiar nosotros a ver de qué manera se justifica en alguna fuente esta aparente contradicción. Y el otro tema, que es el que justamente trata Estacio, es aquel que también ligado a la justicia divina y por lo tanto lo insondable por antonomasia, eh, eh, esta capacidad que tienen las almas de sufrir y de gozar, eh, casi como preparación ante la próxima unión con el cuerpo después del juicio, ¿no? Porque es explícito esto, ¿no? Que después del juicio las almas de los condenados, adquiriendo una mayor perfección, en sentido, digamos, latino de completud, van a sufrir más los tormentos del infierno y las almas salvadas del paraíso van a gozar aún más
de la felicidad del paraíso. Esto sí se explicita, y creo que Estacio en su explicación, de una manera muy interesante, intenta explicar esto de la delgadez, que por otra parte, digamos, es una pregunta muy puntual de Dante que se da en relación con los golosos. Recordarán que los golosos son piel y hueso. Dante no ha puesto en crisis, o en ningún momento se ha preguntado el porqué de la deformación del cuerpo aparente, por ejemplo, en el caso de los adivinos. Pero en este caso, lo excepcional de la condición de los golosos es que su delgadez no es el contrapaso, no es el castigo, sino que es una consecuencia del castigo, que es el hambre y la sed. Y entonces lo que Dante pregunta es cómo, ante una no necesidad de alimento, el cuerpo puede adelgazar. Y lo que es interesantísimo, creo, de la respuesta de Estacio es que, para hablar de esa condición de las almas de los muertos y del cuerpo aparente, se remita al origen, ¿no? Y enfatizando una vez más, como tantas en el libro, que origen y destino coinciden, ¿no? Como es el origen que es Dios de las almas, y es el destino al cual las almas están llamadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Al hilo de lo que Adelante, acaba. Juan, por favor. Gracias. Al hilo de lo que acaba. Perdonad que no ponga la cámara, pero es que estoy con el teléfono y la tengo estropeada. Que al hilo de lo que acaba de decir Claudia, recordar dos cositas para enfatizar lo que ella ha dicho. Una, que Estacio intenta abrazar a Virgilio y tampoco lo consigue, y Virgilio le dice: no te olvides que somos sombras vanas. Y que además, poco antes del abrazo de Casella, poco antes textualmente, que es en Cochito, Dante en cambio coge de los pelos a, ¿quién es? A Brancadoria, creo que es, ¿no? Y le arranca unos cuantos pelos, como hace también en el canto del... A Boca de Abate, gracias, es verdad. Como hace en la selva de los suicidas. Es decir, evidentemente hay una. Y en cambio, por ejemplo, en el infierno, Virgilio sí puede besar a Dante en el episodio de Filippo Argenti, o abrazarlo y protegerlo de la cola de Gerione en el canto 17. Entonces, que además, por ejemplo, en el caso de Filippo Argenti, justo antes de eso, se pone de relieve que Dante hunde un poco la barca de Fleyas, y en cambio Virgilio no. Es decir, está claro que el tema es un tema que Dante utiliza literariamente de una manera que hay que indagar, evidentemente, como ha dicho Claudia, y que va suponiendo una evolución, creo yo, del cuerpo de Dante, que esto lo ha puesto de relieve, lo ha demostrado muy bien Marco Bella, como del propio cuerpo de los condenados, que probablemente es que no sea igual el cuerpo aéreo de los condenados en el infierno que de los purgantes, que a su vez probablemente vaya cambiando a medida que suba el purgatorio, y evidentemente que el de los beatos. Y también, por último, recordar sobre este tema que los beatos añoran el cuerpo. Este es otro pasaje maravilloso. Dice, porque probablemente deseen abrazar a sus madres y a sus seres queridos, ¿no? Otro pasaje. Entonces, para Dante, digamos que el gran reto literario y filosófico también que se propone es llegar a ver a Dios, o casi a ver a Dios, o a comprender la encarnación eh, con los propios sentidos. No diría exactamente con el propio cuerpo, pero sí con los propios sentidos corporales. Y eso es una disputa filosófica acerca de si se puede llegar a ver las sustancias separadas, etcétera, etcétera, que era muy intensa desde los años 60 del siglo XIII en adelante, ¿no? Entonces,
Entonces es un tema clave que me parece que lo que has aportado, Claudia, es importantísimo. Y sobre todo la relación que has hecho entre este tema clave y la encarnación, ¿no? O sea, digamos, la constitución del cuerpo textual, ¿no? de la Divina Comedia. Ese paralelismo entre lo que sucede entre cuerpo y alma y lo que sucede al texto de la Divina Comedia o a la concepción de la poesía de Dante me ha parecido muy, muy iluminante. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, yo les Yo pido, querría adelante, por favor. sí, Sí. no, le agradezco a Juan que haya recordado otros episodios, digamos, en los cuales se manifiesta este problema del cuerpo, tangible e intangible, pero yo soy de la opinión, no sé qué creen quienes están presentes, de que el episodio de Boca del Abate y los episodios en los cuales Dante logra hacer algo sobre los cuerpos aparentes de las almas, no creo que constituya una contradicción con el problema de los abrazos, porque allí Dante tiene una materialidad y como explica Astacio, las almas pueden sufrir lo que les sucede. Lo que sí es problemático justamente son los momentos en que lo que hacen las almas eh, incide corporalmente, ¿no? Como sí el hecho de que esta protección de Virgilio sobre Gerione, o incluso cuando Virgilio lo toma en brazos a Dante para bajarlo a la bolla de los simoníacos, ¿no? Esto sí efectivamente es un problema que hay que tomar fuerzas y estudiar. Sí. Sí, adelante. ¿Alguien más iba a hacer un comentario? ¿No? Bueno, yo siempre digo que les pido, adelante, por favor, José. Sí, paso solamente un pequeño aviso. Creo haber resuelto el tema en un ensayo que publiqué que se llama La solidez de las sombras, que apareció en mi libro Nunquam Florentiam Introibo, que se publicó el año 2000. Es difícil de encontrar ese libro, pero a lo mejor está en alguna parte por ahí, en alguna biblioteca. Y naturalmente no voy a exponer ahora mi hipótesis al respecto. Pero creo que justamente Claudia va por el buen camino. Es decir, la explicación que ella ha encontrado de la acción de Dante respecto de Boca del Abate, creo que es por ahí donde tenemos que examinarlo, porque además la relación que existe entre la corporeidad de los seres infernales con los purgantes o los penitentes, si ustedes prefieren, hay ya un cambio. Y no se olviden que yo soy aquel que sostiene, junto con Boccaccio y Giovanni Ferretti, que la Divina Comedia fue escrita en dos periodos bien precisos, los primeros 7 cantos y los siguientes. Por lo tanto, es necesario que Dante se adapte un poco a lo que había planteado en un primer momento y lo que está planteando en un segundo momento. Es decir, su participación en el canto 25, dar la palabra a Stazio para que explique todo esto, es recién para poner un poquito de orden en una estructura narrativa que él había seguido y que después tuvo que abandonar para tomar la nueva. Pero bueno, eso ya va mucho más allá de lo que... Simplemente quería decir que yo intenté, a lo mejor voy a traducir ese texto al italiano y lo publico en alguna parte, que tiene que ver justamente con la solidez de las ondas. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Gracias, José. Vamos a buscar entonces ese texto. Creo que había alguien, Carmen Olmos de Aguilera, que levantaba la mano, ¿no? Sí, adelante. Simplemente empieza a hablar, por favor. Hola, muchas gracias, profesora Claudia. Me ha parecido bellísima su presentación. Es realmente refrescante saber que en Latinoamérica hay un interés filosófico por la lectura de Dante que a veces nos parece un poco escasa, siendo que, bueno, Dante es un filósofo. Por lo menos desde mi área, que es la filosofía, yo veo más bien a Dante como un filósofo que como un poeta.
Y mi pregunta era más bien si es que usted ha tratado de probar su hipótesis eh, en otras obras de Dante, o solamente se está abocando a la Divina Comedia, porque desde esa perspectiva también hay que pensar que la filosofía de Dante más bien cristaliza en la Divina Comedia, pero se origina en otras obras. Entonces, de repente las preguntas que uno se hace eh, aplicadas a la comedia tienen una respuesta tremendamente distinta si es que las aplicamos a el convivio o al vulgario elocuencia, incluso a la monarquía. Esa es mi pregunta y de nuevo muchas gracias por su presentación. Gracias, Carmen. No, yo la verdad es que no me ocupo de filosofía por lo general, por eso dije que me fue muy estimulante la invitación de Augusto, que generosamente me incluyó en este ciclo tan prestigioso. Em, y, digamos, de algún modo al comienzo de la presentación dije, hay ya otras charlas sobre las obras así llamadas menores de Dante, pero en este caso, digamos, a mí lo que me interesó es aprovechar esta oportunidad de tener que preparar una presentación para preguntarme sobre este problema, ¿no? Porque había leído muchos comentarios en los cuales no se lo criticaba a Dante, pero de algún modo se sugería que esta intervención filosófica en medio de los encuentros con los poetas era un poco forzada. De hecho, ustedes saben que hay quienes ven estos episodios de encuentro con los poetas, incluyen incluso, digamos, incluyen el encuentro en el canto 23 con Forese Donati, y por lo tanto ven prácticamente todo el último tramo del purgatorio como ocupado en encuentros con poetas. Y entonces las respuestas que yo encontraba a esta aparente impericia dantesca me parecían muy poco satisfactorias, porque por lo general se justifica la posición de esta explicación como, bueno, era importante que Dante escuchara esto justo antes de llegar al Edén. Pero bueno, entre esta explicación y la llegada al Edén está todo el canto 26 y gran parte del 27, ¿no? Entonces, para responderte, no solo no me he ocupado de este aspecto en las obras menores, sino que tampoco me he ocupado de este problema en la Divina Comedia en general, sino que en este canto 25, pero por supuesto me hizo ver de las disquisiciones filosóficas del infierno que mencioné, también me fijé qué incidencia podían tener no solo en la justificación narrativa que abre la pregunta de Dante, sino también en los episodios que vienen después. Pero no, en las otras obras no me detuve para nada. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Y si no, yo comento algo así para traer agua al molino del seminario, que precisamente el punto del seminario es tratar de entender cómo determinado discurso, por decirlo de manera muy laxa, que es aparentemente poético o aparentemente literario para nuestro tiempo, en esa época se concebía de otro modo. Digamos que ese sería el resumen, más o menos. Y una cosa anecdótica es que ahora que estoy ya terminando mi edición bilingüe y traducción de la Vida Nueva, de lo que me fui dando cuenta conforme iba traduciendo y tratando de no estar influenciado por otras traducciones, es que había ciertos pasajes, bueno, sobre todo los pasajes en la prosa, ¿no? En este caso, en el que yo había cosas que no entendía, es decir, no las entendía y al final con todas las explicaciones, decía, es que hay algo falta aquí, o sea, faltan ciertas llaves de lectura, según yo, ¿no? Y esto no quiere decir que yo haya descubierto nuevas llaves de lectura, sino simplemente que fui un poco más atento a tratar de atraer hacia mi edición lo que se había dicho sobre tales pasajes en su aspecto filosófico. Entonces, digamos que por eso me gustó mucho, también estoy de acuerdo con Juan, cuando tú atraes ciertos términos técnicos en ciertos pasajes, de repente esos términos técnicos lo que hacen es clarificar el pasaje. Entonces las confusiones ya no están. Eso quiere decir que precisamente la concepción que tenía Dante, o quizá, bueno, a muchos pensadores de su generación, que escribían poesía y al mismo tiempo hacían filosofía,
am, no, los dos discursos no estaban desligados, ¿sí? O sea, había transmigraciones de un tipo de discurso al otro, o ya en el caso de la comedia, quizá, y no es que lo diga yo, es que la comedia estaba concebida como un libro de filosofía a lo que se entendía la filosofía en ese momento. Sobre estos temas también Mariano Pérez Carrasco ha hecho varios estudios, incluso ha hecho resúmenes excelentes de qué es lo que se ha dicho sobre el tema, ¿sí? Entonces yo también recomiendo mucho los estudios de Mariano, y además tiene una presentación sobre el convivio que dio en nuestro seminario. Y bueno, ese era mi comentario, nada más. ¿Alguna otra persona? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Puedo Adelante, intervenir. por favor, adelante. Agradezco muchísimo a Claudia, sobre todo escucharla leer a Dante con esa puntuación. Vengo de otro campo, ni de la filosofía, ni especialista en Dante como ustedes. Simplemente soy italiana, soy psicoanalista y he leído la Divina Comedia de una manera tal vez particular, ¿no? Tal vez lo que más me impresionó fue su lectura de la época y su bien decir de cómo podía transmitir un horror de lo que veía de una manera tan poética. Para mí fue esa un poco mi manera de leer la comedia. Y les agradezco mucho a los comentarios y a Claudia un enorme abrazo y un placer enorme haber podido seguir en lo que pude seguir de su lectura tan específica. Gracias. Grazie, Enia. ¿Alguien más? Bueno, estoy viendo aquí a Rosa Fatato, no sé si tiene algún comentario. Sí, solamente bueno, para seguir con lo que estabas diciendo entre filosofía, bueno, que se ha dicho también, entre filosofía y poesía, yo quería subrayar el hecho de que también en el primer canto del paraíso, ¿no? Se dice y, intelecto. Entonces, eso se puede conectar con el último canto, con el canto 33 del paraíso, ¿no? Del deseo, como si eso es lo que se me ha surgido como reflexión ahora, como si el deseo fuera la poesía y el intelecto la filosofía. O sea que es- esos temas están totalmente relacionados también desde el principio del paraíso hasta el canto 33. O sea que sí, seguramente hay también bueno, ha sido ya indagado mucho y hay muchísimos estudios, pero también surgía digamos, términos de comparación entre primero y primer canto y 33 del paraíso también. Solo eso. Muchas gracias, Rosa. Sí, bueno, perdón que te lancé un poco al ruedo, pero es que te veía, y es que Rosa también forma parte de nuestro seminario. Rosa y yo nos formamos en el mismo seminario de dentistas de Madrid, y Juan Varela Portas dirigió nuestra tesis. Entonces tenemos una relación especial sobre, Sí, sí, sobre, sí. sobre estos temas. Pero bueno, una cosa que quería agregar, que se me quedó en el tintero de la pregunta anterior sobre la filosofía en las obras menores de Dante, también puedo decir ahora que ya después de haber traducido la Vida Nueva, que ahora me queda la impresión, para mí, que la Vida Nueva es mucho más técnica de lo que yo me lo imaginaba, ¿sí? O sea, quizá no sé si sería la palabra correcta filosófica, o si no, filosofía, digamos, en sentido amplio, pero sí es mucho más técnica de lo que yo pensaba, y había pasajes, en fin, yo cuando empecé a traducir, yo pensaba que lo difícil iba a ser la poesía y la prosa. Decía, bueno, pues simplemente con que diga cosas coherentes, pero luego me di cuenta que no, que había muchísima terminología, teológica incluso, que no podía simplemente ser, o sea, pasarla por alto, ¿sí? O dar una explicación de por qué Dante la ponía ahí. Entonces yo creo, al menos es mi convicción ahora,
que este camino de la filosofía y la poesía ya es, según yo, mucho más fuerte de lo que a primera vista uno podría reconocer en la vida nueva. Pero esa es mi impresión ahora, ¿no? La que me queda ahora, habiendo terminado casi ayer, ¿no? De traducir el libro. Pero bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Nada más. Bueno, como ustedes quieran, si quieren podemos dar por finalizada la sesión. Finalmente ya estuvimos hablando 40 minutos y pienso que han salido temas interesantes, vías de indagación. Y bueno, el seminario se transmite en Facebook, entonces ahí se queda grabado, pero luego yo después procuro ponerlo también en YouTube. Ahora todavía tengo que coordinar para lanzarlo directamente en YouTube. Entonces, si quieren volver a ver esta presentación, se puede ver o recomendarla a los interesados, se puede ver en Facebook. Pero bueno, si no tienen ningún comentario, pues podemos dar por finalizada esta seduta dantesca, si no les importa, o si alguien tiene algo más. Claudia, No, solo estaba pensando así en mi afán docente, como veo acá estudiantes del profesorado, por que favor. esta imbricación que están señalando los colegas, incluso en la Vita Nuova, que también a mí me sorprende esto que estás diciendo, ahora voy a leer tu edición con gran interés, ha asignado la suerte de la literatura italiana, cuyos grandes textos realmente son aparentemente solo narrativos o solo poéticos, porque tenemos realmente en la tradición italiana, hablo en primera persona porque me dedico a esto y ya la siento mía, la tradición italiana, los grandes autores de la literatura italiana son también filósofos y hacen filosofía también en narraciones y en poemas. Solo esto y bueno, agradecerte de nuevo, Augusto, y agradecerles a todos la atención, las preguntas y sus palabras generosísimas. Bueno, pues yo agradezco a a todas las personas participantes su presencia y especialmente a Claudia Fernández que haya aceptado participar en ese seminario. De verdad, estaba contento antes de que participaras y ahora también después de ver, incluso am, cómo convocas asistentes a tus lecciones. Sí, entonces, muchísimas gracias. Gracias a Gracias, todos. Claudia. Gracias, Augusto. Gracias. Gracias. Bueno, voy a dar por finalizada la sesión y espero que nos veamos pronto en las otras sesiones del seminario. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias Gracias. a todos. A todos.